Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Bienvenidos al futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante, porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efrén Flores, dándoles la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Está con nosotros, por supuesto, Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales. Adelante, Julio, con tu comentario. Primero hay que entender que cómo se hace la calificación. Particularmente las calificadoras miden la evolución, por un lado, económica de la entidad que están calificando, la política en caso de que fuera la deuda soberana, los temas sociales, los temas internacionales. Entonces, con todo esto les dan ciertos valores y le dan cierta calificación a la deuda. Me voy a referir particularmente a la deuda soberana de México, que recientemente ha estado en las noticias por las reducciones que ha tenido en su calificación crediticia de parte de algunas agencias. Y aquí habría que decir que hay diversos grados en materia de calificación, algunos que les llaman alto grado, grados medios inferiores, y luego vienen los especulativos, los altamente especulativos, incluso algunos que son de impago, ¿no? En donde algunos calificadoras dicen, bueno, esta deuda no nos van a pagar nunca, y ahí es en donde es en donde el público tiene que tomar decisiones frente a ello. México hoy, y el grado que tiene la deuda soberana de México, se encuentra, diríamos nosotros, en la rayita. Está en el grado medio inferior, con calificaciones que están en los Bs, o sea, Bs, BBB, BBB menos, y estamos en la rayita de llegar a ser especulativo. ¿Y qué significa que una calificación sea de grado medio inferior o que llegara a ser especulativa? Bueno, aquí lo que significa es que México, en dado caso de no mantener este grado de calificación y caer en el grado especulativo, que ya se le llaman bonos chatarra o este tipo de calificativos que se les da a los diferentes instrumentos de deuda, tiene ciertos efectos. Algunos de ellos tienen que ver con que los fondos de inversión, tanto privados, públicos, como nacionales o internacionales, dentro de sus prospectos de inversión, están obligados a invertir en instrumentos que tengan cierta calificación. En la medida en la que la deuda soberana de México tuviera una calificación menor al grado medio inferior en la que hoy está y cayera en un grado especulativo, una gran cantidad de fondos de inversión tendrían la obligación de salirse y vender sus posiciones. Es decir, esto lo que significaría es una salida de capitales importantísima de los fondos o de la tenencia de bonos de deuda mexicana. Y eso efectivamente pues generaría, por un lado, que el gobierno tendría que fondearse a tasas aún mayores de las que se está fondeando actualmente, lo que tendría, por supuesto, un costo fiscal alto, tendría una presión fiscal, y eso pues obviamente elevaría las posibilidades de que México o que el gobierno mexicano tuviera muchos menos recursos para poder hacer frente a sus deudas y a sus compromisos. Pero para la gente la gente común y corriente, la gente que no tiene que ver con este tipo de cosas, también tiene sus efectos, porque aumentos en el fondeo o en las tasas de fondeo del gobierno, presiones en materia fiscal, salida de inversiones, pues obviamente tiene un efecto en el aumento en las tasas de interés internas que se cobran al público en general. Entonces, como te puedes dar cuenta, el tema de
nuestra imagen, en nuestro buen desempeño, en la calificación de nuestra deuda, es muy importante porque permea a toda nuestra economía, permea por supuesto a las decisiones que deben de tomar las empresas y las personas, porque en dado caso de que no tengamos una deuda soberana bien calificada, pues tendremos efectos de mayores costos fiscales, mayores costos en la tasa de interés, mayor presión al tipo de cambio, y todo eso pues no es más que un desequilibrio en las variables tanto nacionales que afectan a las empresas y a las personas. Así es que para nosotros es importante que la gente tenga mucha conciencia de que México necesita de mantener un buen desempeño de su deuda, una buena calificación de la deuda, y para ello pues es muy importante que las condiciones de la economía cada día vayan mejorando, cosa que nuestras autoridades quizás no lo están haciendo con la energía y con la velocidad con la que se requiere, y esto pues no es más que un signo de alerta en la cual tenemos que estar bien pendientes los empresarios, las personas, en términos de cómo vienen estas calificaciones, porque tendría por supuesto un efecto en las decisiones diarias que tenemos que tomar. Y bueno, pues si bien la pérdida de grado de inversión y convertirse en una deuda especulativa o una calificación especulativa no tampoco es un tema de una debacle financiera, sí tiene efectos que pues se suman a esta crisis que seguimos viviendo en el país, y en donde no logramos levantar el crecimiento, donde no logramos mejorar el desempeño, y seguimos todavía como a medias tintas con crecimientos que se nos ofrecieron de 4 o 5%, pero que este año no llegaremos ni al 2%. Y eso pues simplemente complica la recuperación y la capacidad futura de México de seguir creciendo en este proceso, y obviamente de generar empleo, crecimiento, bienestar para el país. Muchas gracias a Julio Alejandro Millán, presidente de Consultores Internacionales, y a Consultores Internacionales, por supuesto, por este análisis tan importante para nuestros amigos de El Futuro de Todo. La próxima semana platicaremos Julio Alejandro y un servidor acerca de otros temas que, a propósito de las calificaciones crediticias, tienen que ver con nuestro país, las inversiones y posibilidades de desarrollo de toda la población. Si a usted le interesa conocer más acerca de Consultores Internacionales, visite el sitio de internet que aparece aquí en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Cambiando de tema, continuamos en esta ocasión con la plática que iniciamos la semana pasada con Enrique Díaz Infante, director del Sistema Financiero y Movilidad del CEI, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Esto fue lo que nos dijo. Tú que eres experto precisamente en ese tema a través del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ¿cómo participa la movilidad social hablándose, conjugándose con la democracia liberal? Sí, mira, muy buena pregunta. No puedes pretender que la gente mejore su condición socioeconómica, que tenga bienestar económico en un sistema autoritario, en un sistema donde no hay libertades, porque la gente en libertad puede decidir si quiere cierta política de salud, cierta política educativa, ciertas políticas de infraestructura en materia de capital social, de capital humano y capital físico, decidir qué políticas se van a seguir. Cuando estás en un sistema autoritario, pues no, el gobierno te impone cuáles son las políticas, y vamos, estamos para una pequeña probadita, pues el señor Max Arriaga, haciendo mancuerna con Beatriz Gutiérrez Müller,
la primera dama, no primera dama, tratando de imponer una educación socialista a través de los libros de texto gratuito, ¿no? Eso en democracia pues se rechaza. La gente no quiere en México ese tipo de políticas educativas. Y en un sistema autoritario pues dicen, esta es, y aunque sea pésima y que no va a permitir formarte capacidades para que puedas aspirar a mejores empleos, a desarrollarte teniendo movilidad geográfica, yéndote a otros países, teniendo movilidad de clase, mejorar en tu clase porque tienes mayores capacidades. No, a ti te damos educación de tipo Max Arriaga, socialista, y esto te tocó. Oye, que esto no me van a contratar, no me van a dar sueldo, un mejor empleo. Pues ni modo, porque es lo que en un sistema autoritario como el que hemos logrado imponer a través de una reforma electoral, que no va a pasar, pero todo va construido hacia allá, pues ya tenemos la mayoría y hemos decidido que este es el tipo de educación que se va a dar. Entonces, traté de contrastar un poquito qué pasa en un sistema autoritario y una democracia, y por qué en un sistema autoritario corres el riesgo de que no se genere movilidad social, porque se pueden dar este tipo de políticas aberrantes. Digo, estás rayado si toca un sistema autoritario tipo Singapur, que haya crecimiento y bueno, se va dando desarrollo, pero como te decía, en el largo plazo pues pudiera acabar en democracia, es lo que se espera. Pero en un sistema autoritario se toman decisiones en materia de política educativa, de salud, de infraestructura, de mercado laboral, que hace que la gente no pueda alcanzar el bienestar socioeconómico que desea, que no pueda mejorar su condición de origen, que se mantenga en pobreza. Y como te decía hace rato, en México ya tenemos un problema de baja movilidad social. Bueno, con ese tipo de políticas educativas, pues va a ser peor. Si como te decía hace rato, tenemos un sexenio en que en el mejor de los casos 2024 tendremos el mismo PIB que el que tuvimos en 2018. Ahora con este tipo de educación buscando imponerla, un régimen autoritario, pues menos vamos a poder mejorar la gente. Vamos a tener un desarrollo negativo. ¿Cómo ves el futuro? ¿Lo ves que existe la posibilidad de que demos el gran salto? ¿O tendremos que tender un puente todavía con un ganador de Morena, pero con el cual sí se pueda negociar en el legislativo y en el judicial? Hacia el futuro, hemos perdido 6 años, Efraín. Y además tuvimos pandemia. ¿Cómo va a estar la educación? ¿Cómo va a estar la salud? ¿Cómo vamos a estar en temas de crimen? Ya se nos fue el bono demográfico, ya se nos está yendo. 2025 ya va a ser mayor el número de la población dependiente que la no dependiente. Entonces, pues vamos a tener más jubilados, más y gente que mantener. Entonces, el futuro no lo veo muy promisorio en ese sentido. Lo que tenemos que aprovechar es el bono de género, las mujeres. Si ya perdimos el bono demográfico, metamos el bono de género. En el Estado de Derecho vamos a tener que recomponer el país. Los 7 ministros que han dado la batalla ahí conteniendo a la Suprema Corte de Justicia, pues sentaron las bases para que la reforma eléctrica en los amparos se fueran retomando y se fuera rechazando esa reforma eléctrica. Pero tenemos que recomponer el Poder Judicial, tenemos que ganar los contrapesos en el Legislativo, tenemos que tener un Ejecutivo más sensato, tenemos que meterle a retomar la reforma educativa, tenemos que retomar la de reforma energética. Hemos perdido 6 años. Y entonces hacia adelante, ¿cómo veo el país? Mira, Efraín, me gusta mucho el tono alto en que cierras la conversación, porque coincido contigo. Yo creo, igual que tú, comparto ese optimismo de que estos 6 años nos están sirviendo para tomar conciencia de los excesos que se vieron con Peña Nieto, los excesos de la concentración de la riqueza, los excesos de la desigualdad, los excesos de la falta de movilidad social, de la pobreza, ¿qué consecuencias pueden tener? Yo creo que los mexicanos sí vamos a decir, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar de rumbo. Entonces, si algo nos puede dejar este sexenio es conciencia de el mal rumbo, a qué gobierno nos pueden traer.
y yo sí espero que haya cambios en el siguiente gobierno, y que va a llegar a un ejecutivo más moderado, que va a haber contrapesos, que se va a recuperar ir recuperando el Estado de Derecho, y que en materia de educación, de salud, vamos a hacer los cambios. O sea, yo sí creo que vamos a empezar a trabajar más en la dirección correcta, porque esta experiencia tan mala que estamos viviendo en materia de desarrollo, en materia de democracia, en materia de Estado de Derecho, vamos a querer salir de esto. Como se puede dar usted una idea, siempre platicar con Enrique Díaz Infante es apasionante y versátil. De verdad, Enrique, felicidades por tu pasión mexicana, por tu visión crítica y constructiva para un México de seguridad, educación, salud, leyes, Estado de Derecho, para garantizar la movilidad e inclusión sociales para 130 millones de mexicanos, todos por igual aspiracionistas. Gracias al maestro Enrique Díaz Infante, así como al Centro de Estudios Espinosa Iglesias, por esta participación en El Futuro de Todo y por su destacada labor nacional e internacional para la movilidad social de los mexicanos. Si a usted le interesa conocer más acerca del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, visite el sitio de internet que aparece aquí en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efraín Flores, dándoles el más cordial de los saludos. Ricardo de la Peña en esta ocasión nos comenta sobre la Cumbre de las Américas. Una pregunta, a ver, aclárame. Tengo entendido que a la Cumbre de las Américas se le reconoce a todos los países de América Latina, pero que cuenten con democracia, es decir, parte muy importante del concepto mismo de la Cumbre de las Américas es la democracia. Porque la democracia, sin democracia no hay proyecto del continente americano, pues. Nuevamente, eso parte de la idea de que aunque la Cumbre de las Américas va a ser organizada por el gobierno de Estados Unidos, y el que invita el gobierno de Estados Unidos, está cobijada por la OEA, por los Estados Americanos. Y la OEA tiene un consenso establecido por el cual se demanda que los gobiernos tengan un régimen democrático. Pero, repito, al margen de ese punto, formalmente no están incluidos en la OEA ni Cuba, ni Nicaragua, ni el gobierno de Maduro para el caso de Venezuela. Entonces, la invitación corrida a partir de la estructura de la propia OEA no tendría por qué incluir ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni al gobierno de Maduro. Entonces, lo que estamos pensando es, en principio, Estados Unidos no es quien está evitando que participe o forzando que deje participar a alguien, sino que es parte de un consenso y un protocolo establecido que tiene que ver con la propia lógica de la Cumbre de las Américas, que haga acordarse que originalmente se crea con la idea de construir un acuerdo de libre comercio para las Américas, el ALCA famoso que en los años 90 se intentó y que no se dio. En la práctica, el reclamo de México ya no tiene sustancia porque quienes podían demandarse que se incluyeran ya declararon que no quieren ser incluidos, entonces no participarán. Y hay que pensar que si originalmente la Cumbre de las Américas tenía un sentido más económico, por Latinoamérica se convirtió en un foro muy cargado de una perspectiva política, y que mucho lo que puede pretender ahorita Estados Unidos es conseguir un consenso básico en torno a la posición de defensa
de la integridad territorial de las naciones y de rechazo a las acciones intervencionistas, particularmente de hace el asunto de Rusia y Ucrania, en el cual le hace ruido la presencia de países que pudieran estar a favor de la posición rusa y que pueden eventualmente impedir que se consiga un consenso, o ya sea unánime o por una clara mayoría, que repudie ese tipo de acciones y reivindique la integridad de las naciones y el respeto a la soberanía, que es parte de lo que ahorita puede ponerse en juego en la mesa de una Cumbre de las Américas, que dejó de tener sentido a partir de que el ALCA no se concretó y no se le dio visos, y por eso de alguna manera durante muchos años había estado adormilado este mecanismo de suma de jefes de Estado, y ahora se trata de activar. Y bueno, el hecho que se hace de Estados Unidos le da cierto realce, pero tampoco lo ubica como el gran foro internacional. Ni nada. Sí, no se acaba el mundo sin la cumbre. Por eso habría que pensar que la posición del Ejecutivo Federal Mexicano pareciera resultar en términos de cálculo costo-beneficio muy equívoca. El beneficio de no asistir es niño, si es intrascendente, es una ventaja que no va a pasar de simplemente ser reconocida durante 2 días y luego olvidarse. Y en caso de asistir tampoco va a tener una enorme trascendencia. Si ahorita intentamos recordar de qué han tratado las últimas cumbres de las Américas, va a ser difícil que encontremos en la memoria un recuerdo claro de qué se trató y cómo se trató y por qué se trató y tal. Pasan desapercibidas. Ahora, yo le veo aquí dos costos, o sea, dos situaciones para México, muy en particular para la estrategia del presidente. El costo primero con Estados Unidos sí puede ser mayor, o sea, la no asistencia no tiene ninguna implicación, pero sí puede tener un costo en cuanto a que estamos sumando muchas presiones en nuestra relación entre México y Estados Unidos. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, yo le veo algo que se me hace interesante y puede ser muy preocupante para Estados Unidos. Ya van varios países de América Latina que aumentan su influencia china en su economía, en su estrategia. Es el caso de Venezuela, es el caso de Cuba, pero es el caso también de Brasil y Argentina, que más que estrategia militar, es estrategia comercial, porque ellos ven más a Europa y hacia Asia, ¿no? Pero México me da la impresión que sí está interesado en tener una participación mayor en la relación con Asia, pero en particular con China y también con Rusia. No sé qué opinas al respecto, pero eso debe de molestarle de alguna forma al gobierno estadounidense. A ver, son dos costos distintos. Por un lado, la interlocución entre el gobernante mexicano y el gobernante estadounidense se ha ido perdiendo. Así es. El nivel en que se tratan los asuntos de relación con México han ido bajando paulatinamente, de manera tal que ahorita en apariencia están ya delegados al embajador, no entran a la lógica de diálogo del Departamento de Estado o de la propia Casa Blanca, como de alguna manera típicamente México ha tenido esa posibilidad de gestión de sus asuntos. ¿Y te acuerdas que originalmente estaba designada inclusive la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, para tratar todos los asuntos de México por la importancia que tiene México? Ahora, yo creo que hay que distinguir entre la parte del imaginario político, que es esta parte, y la parte económica. México pareciera estar queriendo jugar una apuesta muy ambiciosa y oportunista, donde gana las ventajas del Tratado de Libre Comercio del TEMEC. Y al mismo tiempo puede establecer lazos comerciales y vínculos económicos con otras naciones que estarían del otro lado de la cancha. Esto es complicado. Creo que es un juego poco claro y poco definido por parte de México en un momento en que además se está volviendo a establecer una lógica
acerca de una nueva cortina de hierro, no solo política y militar, sino también económica, y que de alguna manera estamos viendo que se parte el mundo entre un occidente en el que en principio México estaría formando parte, y un oriente que se está tendiendo a unificar en diversos mecanismos comerciales, financieros, monetarios, que de alguna manera pueden encontrar válvulas de salida en América Latina hacia países del cono sur, y con economías de corte socialista, si queremos llamar de alguna manera, como pueden ser Cuba y Nicaragua. Pero México en este tenor no tendría por qué jugar una alianza que claro, comprometerlo, porque eventualmente lo que va a hacer es irritar a los socios, es decir, está jugando un juego que no es leal hacia los socios, y eso puede conllevar una cerrazón y una actitud mucho más de enfrentamiento, de confrontación, que puede llevar a tribunales muchos asuntos y puede llevar a pocos entendimientos en lo que puede ser y va a ser, porque seguramente va a continuar la vía del Tratado Actual de Libre Comercio, el TEMEC. Entonces México está jugando una apuesta que le genera costos y no le genera muchos beneficios, salvo en el imaginario. Es decir, sí, está respaldando a los gobiernos que forman parte del Foro de Sao Paulo, y es un leal integrante de dicho foro, pero la pregunta es si eso qué nos deja. Nos deja relaciones comerciales, económicas, benéficas realmente. Ya vimos que la cuestión de las vacunas de Abdalá simplemente no caminó, que la cuestión de los médicos cubanos ya fue detenida por un juez y que, bueno, obviamente no cumple requisitos legales para poder realizarse. Entonces, ¿qué beneficio nos va a traer realmente que vamos a poder hacer, intercambiar con esas naciones que además tienen economías que están francamente en declive o retrasadas en términos de desarrollo décadas, como puede ser la cubana? Yo no veo cuál es el beneficio, y sí veo costos, repito, más políticos, más de posicionamiento, que realmente efectos económicos directos de corto plazo, que creo que el TEMEC camina más allá de la voluntad del Ejecutivo Federal Mexicano y más allá de la actitud del Ejecutivo Federal Mexicano. Es un lazo demasiado complejo, demasiado estrecho, demasiado importante para las partes que participan, como para bloquearlo por el hecho de que sea una pataleta por parte así es. Muchas gracias, Ricardo, por tu participación aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de Investigaciones Sociales Aplicadas, que es la empresa que preside y dirige Ricardo de la Peña, visite el sitio de internet que aparece aquí en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.